El año pasado, en varias oportunidades surgió con algunos profesionales la inquietud de conocer mejor el tema de la mutua colaboración entre el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo y el exorcista o el teólogo que lo asesora. Sea porque algunos exorcistas piden a veces un parecer psicológico de casos que están atendiendo, o bien porque en el consultorio aparecen alguna que otra vez cosas que parecen escapar a nuestros conocimientos científicos. De ahí surgió la idea de esta charla que espero les resulte útil para su profesión. Los exorcistas en la actualidad pueden utilizar en sus ritos de exorcismo dos rituales, es decir, dos libros de oraciones. Uno es de 1614, revisado posteriormente en varias oportunidades, creo que la última revisión es de los años 50 bajo Pío XII, y el otro publicado en 1999, cuya última revisión es del año 2004. En este último, que solemos denominar, para no confundirlo con el otro, como nuevo ritual de exorcismos, se dice entre los números introductorios, en el número 17, lo siguiente. Corresponde al exorcista juzgar con respecto a la necesidad de apelar al rito de exorcismo después de realizar una diligente investigación, guardando siempre el secreto de confesión y consultados en cuanto sea posible los expertos de vida espiritual. También, si fuere necesario, podrá consultar a expertos en la ciencia médica y psiquiátrica que tengan sentido de las cosas espirituales. Como podemos observar, se señalan aquí dos tipos diferentes de consultas. Una a expertos de vida espiritual, ahí entra entre otros el teólogo, por ejemplo, la cual se recomienda, dice, en cuanto sea posible. Y una distinta a expertos en la ciencia médica y psiquiátrica, la cual dice que se permite más bien, dice si fuese necesario, si fuere necesario. Para esta segunda se señalan algunas condiciones que indicaré más adelante. Podemos preguntarnos cuál es la razón de esta necesidad o conveniencia, al menos para algunos casos, de hacer este tipo de consultas. La razón es la dificultad del discernimiento de este tipo de casos tan espinosos y difíciles y la necesidad de trabajar con ciencia y con conciencia, es decir, sobre un terreno lo más seguro posible, cuanto esto sea dable a la razón humana y a la fe, en un campo, como ya dije recién, tan espinoso como el de los fenómenos extraordinarios. Y ya que he mencionado esta palabra, fenómenos extraordinarios, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a este tipo de cosas? Hablando en términos muy generales, ¿no? Después me restringiré a un campo más preciso, llamamos fenómenos extraordinarios a todos aquellos que parecen escapar de las leyes ordinarias de la naturaleza y por tanto postularían tener por causa un agente superior al natural. Técnicamente son los que parecen, después hay que probarlo, parecen causados por Dios y los que daría la impresión de ser producidos por el diablo. Se entiende, evidentemente, que esta cuestión solo se la plantean quienes creen en Dios y en los ángeles, tanto buenos como malos. Los que no aceptan la existencia de ningún ser superior al hombre buscarán siempre explicarlos solo por causas naturales. Una persona de ciencia y honestidad logrará explicar, sí, ciertamente, varios de estos fenómenos, o por lo menos podrá postular hipótesis que intenten dar una posible explicación, pero esto no va a servir para todos. Si esa persona científica es honesta, reconocerá hasta dónde llega su saber y qué es lo que no puede explicar satisfactoriamente. Pero si no es totalmente honesta o bien tiene menos ciencia de la que ella cree tener, es probable que se limite a etiquetar fenómenos pensando que esto equivale a explicarlos. Ponerle un nombre a un fenómeno en realidad no explica nada, solo puede llegar a embobar a los ignorantes. Se parece a esa anécdota chistosa que contaba hace muchos años un sacerdote amigo, el cual refería que un predicador estaba en una oportunidad contando el martirio de San Dionisio de París, a quien lo decapitaron.
El predicador en un momento dijo, y apenas le cortaron la cabeza, el degollado se levantó, se puso en pie, agarró la cabeza, la puso bajo sus brazos y empezó a caminar. Uno de los oyentes se levantó y dijo en ese momento, pero eso es absolutamente imposible. A lo que el predicador le replicó, pero ¿cómo imposible? Si es un típico caso de cefaloforesis. Al oír una palabra como esta, el que había puesto la objeción, palabra tan aparentemente técnica y científica, el que había puesto la objeción dijo, bueno, perdón, si es así, no sabía que era un caso de ese tipo, ¿no? En realidad, lo que hizo el predicador fue simplemente hacer una tautología. Cefaloforesis en griego significa portación de cabeza. Por lo tanto, lo que le dijo en definitiva fue, esto se explica por ser un típico caso de portación de cabeza. Esto es un chiste, evidentemente, ¿no? Pero en realidad, este tipo de recursos donde una palabra, en este caso es una palabra griega, pero también puede ser una palabra aparentemente científica, suena tan convincente que da la explicación de haber sido una explicación, ¿no? Y lamentablemente, esto que lo contamos como una anécdota, como un chiste, después en la realidad suele ocurrir cuando la ciencia, para no reconocer sus límites, suele limitarse a etiquetar lo que no conoce, lo que no puede explicar y hacer pensar, por lo menos a los que no tienen mucha formación, de que se los ha explicado reduciéndolos a un fenómeno meramente natural. Entre los fenómenos a los que aludimos cuando decimos fenómenos extraordinarios, podríamos contar, como para dar algunos ejemplos y ver de qué estamos hablando, por ejemplo, los fenómenos llamados de cruentación, es decir, emisión de sangre en objetos que evidentemente no la pueden producir, imágenes sagradas, cuadros, a veces de personas fallecidas hace muchos años en olor de santidad. O, por ejemplo, el caso de la licuefacción periódica y puntual de la sangre de algunos santos, como es conocido, a veces ocurre en público con cientos de personas que están expectando la aparición o la producción del milagro con la sangre de San Genaro en Nápoles, con la de San Pantaleón. La levitación de cuerpos, la bilocación, es decir, presencia en dos lugares al mismo tiempo de la misma persona y atestiguados por testigos en los dos lugares. Del Padre Pío se cuentan varios episodios de este tipo, por ejemplo. La incombustión de cuerpos expuestos durante mucho tiempo a las llamas, la incorruptibilidad de algunos cuerpos difuntos que han muerto hace a veces 200, 300 años y sin embargo, y a veces mucho más en algunos casos, y que parecen que todavía están dormidos, ¿no? El hablar lenguas absolutamente desconocidas, la manifestación de fuerzas totalmente desproporcionadas al sujeto, el conocimiento de actos futuros libres o el de pensamientos ocultos o el de cosas ocultas, la estigmatización, la aparición de una personalidad diabólica, etc. Para algunas de estas cosas que acabo de mencionar, la ciencia puede ofrecer hipótesis y en algunos casos hasta puede dar una explicación realmente razonable, pero para otras ni siquiera puede postular algo que sea tentativo. ¿Cuáles serían las posibles causas entonces que tienen los distintos fenómenos extraordinarios? En este cuadro tenemos un intento de diagramación de las posibles causas y como vemos, en definitiva, se reducen a tres. La causa natural, la misma naturaleza, la preternatural, o sea, una causa que sea por encima de lo natural, pero todavía debajo de lo divino, ¿no? Y finalmente la causa sobrenatural o divina. La causa natural, a su vez, como podemos observar, puede ser de tres tipos. Puede ser un fraude, el fraude realizado por algún embaucador, un truco. Puede ser la causa llamada metapsíquica, a la que me referiré más adelante, o una causa patológica que parezca fenómenos extraordinarios. Sabemos que hay enfermedades que producen cosas extrañas que algunos pueden llegar a confundir con un fenómeno que supera lo de la naturaleza cuando en realidad es algo de un origen enfermizo. Luego, lo preternatural, es decir, lo que está por encima de las fuerzas de la naturaleza, de la naturaleza humana, pero no de lo divino, por lo tanto intermedio, lo preternatural,
puede ser diabólico o angélico. ¿Cómo? Los ángeles solamente actúan al servicio de Dios, la causa preternatural, angélica o de los ángeles buenos, directamente la vemos unida con la sobrenatural. Por lo tanto, dentro de lo preternatural dejamos por el momento, por lo menos para lo que nos interesa en esta charla, solamente la acción diabólica. Y finalmente, evidentemente, tenemos la posibilidad de la intervención directamente de Dios sobre la naturaleza que Él ha creado. Veamos entonces un poco cada una de estas para ver a qué nos referimos. En primer lugar, es verdad que muchísimos fenómenos extraños, aparentemente extraordinarios, en realidad son fraudes, es decir, la causa es el fraude humano. Embaucadores ha habido siempre en la historia, sea por afán de lucro, de fama, notoriedad, para burlarse de los sonsos y a veces incluso por malicia. El padre Carlos María de Heredia, en un libro muy famoso, clásico, publicado en los años 60, Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos, que en Argentina lo publicó la editorial Difusión, este sacerdote que fue profesor en la Fordham University de Nueva York, por lo tanto una persona bastante documentada y seria, él en este libro, como dije, explica y en muchos casos incluso demuestra cómo fraudulentos muchísimos de los fenómenos raros, por decirlo de alguna manera, realizados por médiums y espiritistas. Lo mismo hizo años más tarde, en la década del 70 sobre todo, otro jesuita, el padre Óscar González Quevedo, en varios libros. Uno de ellos muy conocido se llamaba Los curanderos, fue publicado en Santander en 1971. Allí González Quevedo denunciaba y desenmascaraba la explotación comercial de la credulidad humana por parte de curanderos y sobre todo lo que en aquel tiempo se conocían, salía incluso en los diarios, médiums cirujanos, o sea que hacían cirugía simplemente con recursos espiritistas y que actuaban mucho en Brasil y en Filipinas, ¿no? Los desenmascaraba mostrando que se trataba de falsificaciones, todo esto. Pero después el padre González Quevedo termina extralimitándose y termina negando la existencia misma del demonio o la posibilidad del milagro. Por eso sus obras son ambiguas en este sentido. Pueden hacer mucho daño poniendo incredulidad donde realmente no la tiene que poner, además, digamos, de desenmascarar quizá verdaderos fraudes. Armando Pavese, que ha sido miembro del Grupo de Investigación e Información sobre las Sectas italiano, el GRIS, por sus siglas, en uno de sus libros, que se titula Cómo defenderse de los brujos, la amenaza de la nueva religión mágica, publicado en Argentina en el año 2003, en Italia mucho antes, cita a uno de los más famosos brujos italianos, el mago Otelma. Mago aquí lo tomo en sentido de magia oculta, es decir, en el fondo, una suerte de brujería, el cual afirmaba en una oportunidad que el 92% de los magos son falsarios. Lo mismo Gennaro Brianti, presidente en el momento en que él escribía este libro, presidente europeo de los magos, que especificaba que el 98% de sus colegas eran embrollones y ladrones. Habría que preguntarse si cuando Otelma hablaba del 92% lo incluía Brianti o si cuando Brianti hablaba del 98% lo incluía a Otelma. Otros fenómenos pueden tener como causa alguna patología, porque hay enfermedades mentales que pueden ocasionar fenómenos que a menudo se confunden con el mundo de lo extraordinario. Pensemos, por ejemplo, en la psicoplasticidad del pitiatismo o histeria, que produce funcionalmente estados semejantes al éxtasis, a las visiones místicas, tratándose en realidad en este caso de alucinaciones, etc. Todo esto está muy bien estudiado, no solo por la psiquiatría y la psicología, sino también en una disciplina auxiliar de la teología moral y de la teología espiritual que se denomina pastoral psiquiátrica. A los interesados en este tema les recomiendo el clásico manual de un célebre capellán del Hospital Psiquiátrico de Voorburg en Vught, Países Bajos, titulado el libro Pastoral Psiquiátrica, y el autor Enrique Bles, publicado, entre otras ediciones, en España en el año 1966. Realmente hay muchos otros libros posteriores a este, pero yo creo que sigue manteniendo por su claridad, su forma de exponer
las cosas, sigue teniendo realmente un lugar de privilegio entre los tratados de psiquiatría pastoral, ¿no? También hay una buena, no diría síntesis, pero al menos una introducción, un primer pantallazo, en un libro mucho más cercano a nosotros. Fue publicado en España, en Pamplona, en el año 2010 por la editorial Eunsa, a cargo de dos autores, Cabañes y Monge, y que se titula La salud mental y sus cuidados. Allí encontramos un par de capítulos dedicados a estos temas. Como ustedes saben muy bien por su experiencia profesional, diversas perturbaciones presentan síntomas que se confunden con fenómenos sobrenormales, en particular aquellos que afectan al campo de la percepción y de la ideación. No me detengo más en este tema porque evidentemente ya se escaparía a lo que es el objetivo principal de esta charla. Luego tenemos lo que se llaman las causas paranormales. Hay teólogos, pastores y científicos que no aceptan la existencia de una fenomenología paranormal, o también llamados fenómenos metapsíquicos, ¿no? Y también parapsicológicos. Pero hay que reconocer que la mayoría incluso de exorcistas, teólogos, pastores, científicos, sí aceptan la existencia de este tipo de fenómenos, aunque no siempre los pueda explicar. Por fenómeno paranormal o parapsicológico o metapsíquico, no metafísico, sino metapsíquico, más allá de la psiquis, se entiende aquello que está al margen del campo de las experiencias normales, explicables científicamente, pero que en principio igualmente no escapa a la esfera natural. Por ejemplo, aquí podríamos enumerar el conocimiento de pensamientos ocultos, de hechos remotos, el movimiento de cosas sin contacto físico directo, etc. El padre René Laurentin, en su libro El demonio, mito o realidad, que es un libro que es un buen resumen de demonología también e introducción al tema de los exorcismos. El padre René Laurentin ha sido un famoso mariólogo, especialista en la Santísima Virgen, y ha analizado la mayoría de las más famosas apariciones en el mundo. Estuvo en Argentina también viendo todo el tema de la Virgen de San Nicolás, después también en otros lugares de Argentina donde se postulaban posibles apariciones de la Virgen, y también se incursionó bastante en el tema, como digo, de la demonología y temas parecidos. Él, en ese libro que acabo de mostrar, publicado en el año 1995 en Milán, define la parapsicología como el estudio de las facultades hipotéticas del psiquismo, y afirma en este libro que los fenómenos metapsíquicos han sido verificados con métodos objetivos por un número siempre creciente de investigadores. La parapsicología, sigue diciendo él, es hoy reconocida por algunos, esto lo pone en cursiva el autor, algunos de renombre. Por ejemplo, Sir John Eccles, neurofisiólogo y premio Nobel, por Costa di Beauregard, físico, etc. Pero su estatuto científico, termina diciendo, no está todavía oficialmente reconocido. Digamos que entre quienes aceptan la realidad de estos fenómenos se cuentan demonólogos y exorcistas de renombre. Por ejemplo, Monseñor Corrado Balducci, en varios de sus libros, especialmente este que es el más importante que tiene, Los endemoniados hoy, es un clásico. Tengo entendido que fue su tesis doctoral en la década de los 50, 60, luego publicada como libro bastante exhaustivo. No fue exorcista Balducci, y algunos exorcistas, como el padre Amor, le critica alguna posición en cuanto a la pastoral de ciertos aspectos del exorcismo, concretamente en lo que él señala sobre el maleficio, pero evidentemente en lo que es demonología y también todo el tema del discernimiento de la acción diabólica, en eso es una autoridad y nadie lo niega. Digo, Balducci, el padre Rodevich, que fue un gran exorcista y demonólogo, que llevó adelante un exorcismo que después fue muy famoso, y un libro publicó él sobre ese exorcismo en concreto en Alemania durante la época de la Segunda Guerra Mundial. El padre Gabriel Amor, que ha sido un exorcista muy conocido en Italia, discípulo del gran exorcista italiano, el padre Candido Amantini, venerable padre Candido Amantini, pasionista. El padre Amor, por otra parte, si tengo bien entendido, es el fundador también de
de la Asociación de Exorcistas Internacionales, ya falleció hace unos años atrás, y también el iniciador de los primeros encuentros internacionales de exorcistas, ¿no? Pues bien, el padre Amort afirma lo siguiente: el exorcista debe conocer los fenómenos paranormales. Es un conocimiento necesario para evitar equívocos. Esto lo dice en uno de sus libros que se titula Habla un exorcista, publicado en español año 2005. Él mismo recurría, lo dice en varias de sus obras, en muchas oportunidades a los consejos del estudioso italiano profesor Emilio Servadio, quien era, por otra parte, según relata siempre Amort, un sensitivo, es decir, alguien que tenía capacidades paranormales. Por eso, en varias oportunidades lo ayudó en el discernimiento de algunos casos que le cayeron al padre Amort. Debo reconocer, sin embargo, que algunos discípulos del padre Amort no aceptan la existencia de fenomenología paranormal, ¿no? Bien, cuando no se acepta, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no se acepta que haya fenómenos paranormales, este tipo de fenómenos, de los cuales voy a enumerar ahora algunos ejemplos, tienen que ser explicados por otra cosa. O son explicados como algo meramente humano, o son explicados si son benignos por una acción divina, o son explicados si son malignos por una acción diabólica, ¿no? Esto puede servir para algunas cosas, pero también tiene sus inconvenientes y deja en la nebulosa muchas cosas, que no viene al caso ahora entrar en ellas. Yo las he especificado en un libro que escribí que se llama Santidad, Superchería y Acción Diabólica. Ahí me he explayado un poco más en eso. Bien, entre estos fenómenos paranormales, para que se tenga idea un poco a qué nos referimos, hay de distinto tipo. Por ejemplo, los hay acústicos, como los raps o golpes inexplicables en distintos lugares de una casa y que no pueden ser atribuidos a animales, a ratas, a murciélagos, etcétera, a crujidos propios de la materia, sino que, digamos, no admiten ninguna explicación, digamos, es así, ¿no? Fenómenos ópticos, térmicos, cambios de temperatura, telequinesia, el movimiento de objetos sin contacto alguno, la levitación de cuerpos sólidos, la aportación y desaparición, es decir, introducción de objetos en un lugar cerrado a través de sus paredes o a través, digamos, de aquello que es sus límites. Por ejemplo, cuando aparecen cosas inexplicablemente dentro de colchones, ¿no? Y objetos que, ¿esto cómo fue introducido? También fenómenos de otro tipo psíquico, como la mutación de la personalidad, la clarividencia, es el conocimiento directo de objetos o eventos presentes en el tiempo, pero sin el uso de los sentidos, ¿no? La telepatía o conocimiento del pensamiento de otra persona, la llamada criptestesia pragmática, que es una forma particular de clarividencia, que es cuando a una persona se le pone en contacto se la pone en contacto con un objeto de una procedencia para él desconocida y en contacto con ese objeto puede dar amplias descripciones del mismo, del dueño, de las personas que lo han poseído, del ambiente en que estuvieron y de otras cosas más, ¿no? La xenoglosia, cuando la persona habla o escribe en una lengua desconocida totalmente para él, la premonición, etcétera, ¿no? Bien. Si aceptamos la existencia del demonio, evidentemente que esta es una de las causas posibles de muchos de estos fenómenos, porque el demonio, siendo un ser puramente espiritual, no está ligado a la materia, pero tiene poder sobre ella en cuanto al menos al movimiento local. Sobre lo que no tiene ningún influjo directo es sobre lo puramente espiritual, la inteligencia, la voluntad. Por tanto, estas potencias de la persona humana permanecen siempre invulnerables a su acción y solo se abren a ella libremente, lo cual una persona lo hace en un sentido bastante amplio cuando peca, pero sobre todo cuando se relaciona libremente con el diablo o busca relacionarse, sea en el espiritismo, en el ocultismo, en la invocación del diablo o también en la mera curiosidad por todo lo morboso y preternatural, ¿no? Además, los cristianos sabemos por la revelación divina, por la Biblia, que el demonio, por permisión de Dios, ejerce un influjo maléfico sobre los hombres, incitándolos al mal. Lo dice San Pablo en diversos lugares de sus epístolas, lo dice San Pedro en su primera epístola, el diablo como león rugiente
anda dando vueltas viendo a quién puede devorar. También, de modo más restringido pero no infrecuente, actúa el demonio sobre las cosas del hombre y sobre el mismo cuerpo del hombre. De hecho, los evangelios testimonian muchos casos de posesos por el demonio, ¿no? Y no se trata de enfermos mentales equívocamente identificados en el pasado como posesos, como ha postulado algún exégeta por ahí. Recomiendo sobre este punto la obra del exégeta alemán Heinrich Schlier, Principados y Potestades en el Nuevo Testamento. La editorial IB Press en Estados Unidos publicó una edición bastante reciente, 2012, de esta pequeña pero sustanciosa obra. Y también recomiendo un artículo del prestigioso psiquiatra italiano, ya fallecido hace un par de décadas, Giuseppe Vattuone, que se titula El endemoniado de Gerasa. Fue publicado en Argentina en la revista Gladius el año 1989, en el número 15 de esta revista. Allí el doctor Vattuone, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente cuando estudiaba en Italia, muestra las diferencias esenciales entre el endemoniado de Gerasa. Es un episodio del Evangelio donde Jesucristo expulsa varios demonios, una legión de demonios de un endemoniado. Muestra, la diferencia esencial que hay entre la psicología de este endemoniado del episodio del Evangelio y todo lo que la psiquiatría nos puede hablar de la patología mental, mostrando realmente que se trata de dos cosas completamente diversas. Este artículo lo recomiendo vivamente a los profesionales. El demonio puede, pues, influir sobre lo corporal del hombre, incluidos sus sentidos externos e internos, la fantasía, la afectividad, y desde allí intentar asaltar, por supuesto, la voluntad. Él no puede ir más allá sin permisión de la misma persona. Pero incluso sobre lo corporal no puede obrar, sin embargo, ningún milagro verdadero, porque este es, por definición, el milagro, un hecho que está por encima de la fuerza de toda la naturaleza, incluida, pues, la angélica. Podría producir, en cambio, eso sí, fenómenos que se pueden confundir con fenómenos análogos del orden milagroso. Fenómenos, como digo, del orden milagroso y sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, podría producir visiones y locuciones corporales o imaginarias, no así las intelectuales. Por eso San Juan de la Cruz en sus obras le da tanta importancia a las locuciones, a las visiones de orden sobrenatural, intelectuales, y desconfía notablemente de todas las que son meramente corporales o imaginarias, porque el demonio este campo lo puede emular, no en cambio el estrictamente espiritual. Puede también falsificar el éxtasis, produciendo un desmayo preternatural. Puede curar, incluso instantáneamente, ciertas enfermedades extrañas que en realidad son producidas por su propia acción diabólica. Está claro que no se trata en este caso de una verdadera curación, sino tan solo de un dejar de dañar. Es como si yo a una persona le clavo un cuchillo por la espalda y le digo, ¿no? Si rezás un Ave María, yo te curo el dolor. Y cuando reza la Ave María le retiro el cuchillo. Evidentemente la persona se siente aliviada. Yo le estoy haciendo creer que ha habido un milagro. Lo que ha habido simplemente es un dejar de ejercer una acción que yo mismo ejercía antes. El demonio también puede hacer esto de una manera, por supuesto, mucho más sofisticada del ejemplo que acabo de dar. Y de esta manera engañar a las personas de que les hace un bien y empezará a causar en ellos el hecho de habituarlos a una constante invocación para obtener beneficios, ¿no? Puede también producir la estigmatización y todos los fenómenos de la mística que sean corporales y sensibles. Por ejemplo, el sentir olores suaves, el ver como aureolas o coronas, el ver anillos puestos en la persona, etc. Porque de estas cosas, ninguna de ellas sobrepasa las fuerzas naturales de los demonios. No digo que las produzcan siempre ellos, de hecho muchos de estos fenómenos son de orden sobrenatural. Pero el demonio podría producir de forma parecida cosas para engañar a las personas, ¿no? Aunque el demonio no pueda derogar las leyes de la gravedad, puede, sin embargo, simular milagros de este género por el concurso invisible de sus fuerzas naturales. Puede él, por supuesto, si tiene
acción y poder sobre lo meramente corporal, puede por lo tanto con su poder elevar un cuerpo, ¿no? Y hacer creer entonces que el cuerpo está verdaderamente levitando para hacer y confundir un fenómeno místico con en realidad un fenómeno de origen diabólico. Puede sustraer los cuerpos a nuestra vista, no haciéndolos desaparecer, pero sí interponiendo entre el cuerpo y mi vista, ¿no?, algún obstáculo que yo no puedo identificar, pero evidentemente que me tapa la visión del objeto y yo pienso que el objeto ha desaparecido, ¿no? Todo este tipo de trucos es justamente aquello donde el demonio puede ejercer su acción. Siempre, por supuesto, siempre que haya una permisión de Dios, que lo hará evidentemente por sus razones. Sobre todo esto puede Dios permitirlo cuando la persona imprudentemente se pone a curiosear con este tipo de literatura, de acciones, de prácticas, etcétera, ¿no? Porque, como dice el dicho, esto es un dicho pagano, ¿no?, que decía así: el mundo quiere ser engañado, pues que se engañe entonces, ¿no? O decir, al que juega con fuego termina quemándose. Finalmente, entre las causas que hemos señalado antes, hay que colocar a Dios, porque Dios, como agente primero y perfectísimo, puede hacer todo lo que esté en el orden del ser y en el orden del bien. Todo lo que es natural y todo lo que es sobrenatural. Es el autor de la sobrenaturaleza, es el autor de la naturaleza. Dios puede crear, Dios puede elevar, etc., ¿no? En definitiva, la acción de Dios solamente tiene un límite, que es el límite de lo que repugna a su sabiduría y a su bondad. Lo contradictorio no puede existir. Entonces Dios no es que no tenga poder, es que eso es imposible de que exista. Y todo lo que es repugnante a la santidad y a la perfección de Dios, evidentemente no puede tener a Dios por causa. Dios no puede causar el pecado, Dios no puede causar el hecho de que los hombres se desvíen del camino hacia Él, etc. Con esos límites, todo lo demás, evidentemente, puede caer siempre y cuando Dios tenga razones para hacerlo, porque Dios nunca obra sin una razón, ¿no? Bien, dicho todo esto, vamos ahora entonces a circunscribirnos solamente a lo que nos interesa, ya que si es la colaboración entre los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, y el exorcista, nos interesa entonces dónde actúa el demonio. ¿Cuáles son los distintos modos en que el demonio puede intervenir en la esfera del hombre? Bien, el primero de ellos, son 4. El primero de ellos es lo que se denomina infestación diabólica. Escribe el padre Gabriele Nani en una obra muy importante y bastante reciente, dentro de todo, es de los años 2004. Este está editado por la Editrice Vaticana, la librería de la Santa Sede. El dedo de Dios y el poder de Satanás, el exorcismo, ¿no? Es un libro entonces de carácter canónico, litúrgico y teológico de mucha importancia, ¿no? Él escribe entonces en esta obra y también lo completa luego en un muy buen artículo que tiene sobre las cuestiones litúrgicas en una obra en conjunto, ¿no?, de otros autores. Él dice así: el enemigo del hombre puede obrar a nivel local, ¿eh? La infestación es de lugares. Cuando infesta lugares, habitaciones, ambientes de trabajo, etcétera, con distintas manifestaciones: ruidos, pasos, golpes, movimiento de objetos, huellas inexplicables, infestaciones de animales, generalmente insectos o gusanos, o sea, aparición de este tipo de animales y en abundancia, que es sorprendente, ¿no? Manchas sobre los muros o muebles, etc. Se trata estas de infestaciones locales, pero no hay que olvidar, dice él, que el objetivo siempre es el ser humano. Estas manifestaciones pueden ser solo el reflejo de un ataque todavía superficial sobre las personas, pero también pueden unirse a daños más graves ya inferidos sobre los habitantes o alguno de ellos. Es decir, pueden ser intervenciones del diablo solamente sobre los lugares o completar una acción que está haciendo sobre las mismas personas, de las cuales hablaré a continuación. El padre Amort dice, por su parte: nunca he encontrado lugares invadidos por espíritus tal como aparecen descritos en algunas novelas o en determinadas películas. La realidad nos presenta, en cambio, casos frecuentes de ruidos, a veces en forma de crujidos, otras de golpes, puertas que se abren y se cierran a una misma hora,
pasos que se oyen en los pasillos, objetos que se desplazan o que desaparecen para reaparecer luego en los lugares más inesperados, animales que no se ven pero a los que se oye moverse. Yo sé de insectos, gatos y serpientes que se han materializado. Una persona a la que yo bendecí encontró incluso un sapo vivo dentro de su almohada. Esto lo dice en su obra Habla un exorcista. El segundo tipo de intervención diabólica se lo llama vejación diabólica. Se habla de vejación cuando el demonio atormenta al hombre en lo corporal y de una manera tan fuerte, sensible e inequívoca que no deja lugar a dudas sobre su presencia y acción. Dice nuevamente Nani, quien ya cité antes, las personas advierten golpes, empujones para hacerlos caer o rodar por las escaleras. Pueden aparecer cortes, rasguños, picaduras, como de insectos semejantes a serpientes o escorpiones. Los golpes pueden, además de sentirse sensiblemente, hacerse visibles por hematomas y enrojecimientos que de improviso aparecen incluso delante de terceros, inflaciones súbitas de estómago y vientre, sentido de ahogo hasta ponerse morado el rostro como si una mano lo estuviese ahorcando. Las vejaciones también pueden presentarse como enfermedades inexplicables o que siguen un curso no previsto por la medicina. E igualmente desgracias personales, familiares, laborales, etcétera, que salgan de lo común por la frecuencia, la confluencia, etcétera. Se trata, pues, de una influencia diabólica sobre la persona, pero afectándola solamente en sus aspectos físicos. En tercer lugar tenemos lo que se llaman las obsesiones diabólicas. Algunos hablan de vejaciones externas para las anteriores, vejaciones internas para estas. Yo prefiero esta terminología. Vejaciones solo para las físicas, obsesiones para las interiores. Aquí entonces se trata de algo interno y que afecta a las potencias del hombre, sobre todo a las potencias inferiores, ¿no? En forma de que de violentas inclinaciones malas, repugnancias insuperables, impresiones pasionales muy fuertes, angustias, etc. Se presenta a veces como un martilleo incesante de pensamientos que empujan al pecado, pulsiones exageradamente fuertes a realizar una acción pecaminosa que en realidad no se quiere cometer. No es gusto por el pecado, sino el empuje a cometerlo, ¿no? Los pensamientos más graves se presentan a veces como ideas de homicidio o incluso de suicidio. Se trata todo esto de qué? De tentaciones extraordinarias, no por lo extrañas, sino por el ímpetu y la continuidad obsesiva. Por eso a veces cuesta mucho distinguirlas de las tentaciones ordinarias, como no sea por su violencia y duración, y sobre todo cuesta distinguirlas de las obsesiones psíquicas naturales que pueden parecerse. Finalmente tenemos el caso de la posesión diabólica. Esta está constituida por dos elementos. Uno es la presencia del demonio en el cuerpo del poseso, el segundo es el imperio que ejerce sobre el cuerpo y por medio de ese influjo sobre el cuerpo tratar de llegar al alma, por lo menos intenta influir sobre ella. El demonio actúa solo como motor externo del cuerpo. Puede obrar directamente en los miembros del cuerpo y hacerlo ejecutar toda clase de movimientos. En las potencias espirituales, como dije, solo influye indirectamente en cuanto éstas dependen del cuerpo para sus operaciones. En los posesos se distinguen dos momentos o dos estados diferentes, el de crisis y el de calma. La crisis es una manera de acceso violento en el que el demonio manifiesta su imperio tiránico, produciendo en el cuerpo una agitación febril que se manifiesta en contorsiones, gritos de rabia, palabras impías y blasfemias. Quienes sufren esto, al parecer, pierden todo conocimiento de lo que pasa en ellos, de lo que hicieron, o mejor, de lo que hizo el demonio por medio de ellos. Solamente al comienzo sienten la irrupción del demonio. Luego parecen perder la conciencia y cuando después vuelven al estado normal no recuerdan nada de lo que sucedió. Esto, sin embargo, puede llegar a tener sus excepciones y reconozco que no todos los exorcistas están de acuerdo sobre este particular. Lo que acabo de decir es en realidad la posición de algunos, como por ejemplo del padre Amort, quien dice que su experiencia personal
es que los casos de crisis realmente de posesión, la persona pierde la conciencia. Y él dice, esto es para distinguirla justamente de cuando se trata de un caso de una crisis de posesión distinta de un caso de vejación u obsesión, porque en estos últimos la persona después tiene conciencia de todo lo que ha vivido, mientras que en la posesión no. Sin embargo, reconozco que hay algunos exorcistas que dicen que su experiencia personal les muestra que también a veces la persona en un verdadero caso de crisis de posesión sí ha mantenido la conciencia y después puede referir lo que ha ido experimentando. Bien, discusión entre especialistas. En los intervalos de sosiego, o sea, ese segundo momento, el momento de calma, no hay por donde uno pueda descubrir la presencia del espíritu maligno. Hasta podría uno pensar de que el demonio ha desaparecido, se ha ido. Pero, sin embargo, a veces, aún en estos momentos, se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, con una enfermedad crónica que desconcierta todos los remedios de la ciencia médica. ¿Cuáles son los signos que pueden inclinar a que pensemos que estamos ante una verdadera posesión diabólica? El ritual de exorcismo, tanto el antiguo como el nuevo, en esto uno lo que dice uno y el otro, mencionan varios signos. El primero es hablar con muchas palabras en una lengua desconocida o entender a quien la habla. A veces el exorcista es el que le empieza a hablar en otra lengua y de pronto la persona que es ignorante, que es inculta, le entiende perfectamente y le responde. A veces le puede responder en la misma lengua que le están hablando o bien responde en la suya, pero le responde con coherencia, o sea que ha entendido lo que se le ha dicho, ¿no? No se trata de hablar o entender palabras sueltas, ni siquiera frases sueltas, por eso se dice con muchas palabras. Se trata de hablar regularmente una lengua extranjera haciendo un discurso coherente y ordenado. Cuando esto ocurre, según por ejemplo el padre Roderick, parece que es un signo infalible de que es una verdadera posesión. Si bien encontramos algo parecido en algunos mediums, dice el padre Roderick, solo se trata en estos casos, los mediums, de frases sueltas conocidas por clarividencia o por conocimientos precedentes, lo que se llama hipermnesia, o sea, cosas escuchadas alguna vez, a veces accidentalmente, en otra lengua, totalmente olvidadas y que de pronto en un estado de trance vuelven a la memoria de la persona y las repite, ¿no? Pero esto es otra cosa distinta. Aquí hablamos, en cambio, de un discurso coherente. Cuando es un discurso coherente, incluso que puede permitir un diálogo con los circunstantes, ¿no? O con el exorcista, este signo sería altamente indicativo, dice Roderick, de que es una verdadera posesión, y lo mismo dice el padre Balducci, Monseñor Balducci, ¿no? Por supuesto, nos estamos refiriendo a hablar en lenguas dentro de un contexto maléfico y demoníaco, porque también un santo puede recibir el don de lenguas y eso es otra cosa completamente distinta. Aquí, evidentemente, lo que nos inclina a hablar de una posesión es todo el contexto, no solamente el hecho de hablar una lengua, sino lo que dice, el modo en que lo dice y todos los demás fenómenos. Segundo lugar, el movilizar cosas distantes u ocultas. A esto, digamos, dentro de este enunciado, pueden entrar varias cosas, por ejemplo, ruidos, golpes que se oyen en lugares relacionados con la persona presuntamente posesa o infestada. También el revelar cosas ocultas, la levitación o el hecho, digamos, de poder estar casi como volando de alguna manera, o como señala a veces algunos de los exorcistas, como el padre Mora, hasta el caminar por las paredes y por el techo, pero por la parte de abajo, el cielo raso, que evidentemente eso está como desafiando las leyes de la gravedad y muestra que aquí está interviniendo un factor que no es natural. En tercer lugar, el manifestar fuerzas por encima de la naturaleza de la edad o condición del sujeto poseso. Me refiero evidentemente a manifestación de fuerzas totalmente extraordinarias, ¿no? En cuarto lugar, el ritual de 1614 añade y otras cosas similares que mientras más numerosas, más indicativas son, ¿no? Esto está en el número 3 de ese ritual. Bamonte, un exorcista de la diócesis de Roma, enumera, tratando de explicar este enunciado del ritual, enumera, por ejemplo, transformaciones y desfiguraciones del rostro,
movimientos extraños de los ojos, pupilas completamente giradas, ojos completamente abiertos sin pestañear, cambios en el timbre de voz, manos y dedos retorcidos, a menudo haciendo signos propios de la brujería o del satanismo, espuma en la boca, posiciones extrañas, como dije, hasta caminar por las paredes, ulular, etc. También el vomitar objetos extraños como clavos, vidrios, cabellos, e incluso en una proporción que es imposible que eso haya estado previamente ingerido por la persona. Sobre todo cuando no solamente los vomitan, sino que se van materializando a medida que salen de la boca, ¿no? Como señala, por ejemplo, el Padre Amor. Y quiero leer aquí un brevísimo párrafo sobre esto, sobre todo porque está tomado de una conferencia que el Padre Amor dio a un grupo importante de psiquiatras italianos, muchos de los cuales no tenían fe. Él les decía así: yo he visto personalmente con toda claridad en un joven que me ha escupido clavos en la mano. He tenido la impresión hasta el último instante de que escupiese saliva. Es decir, se iban materializando a medida que tocaban la mano o que tocaban, como dice en otra oportunidad, que caían en el balde. Así se explica, termina diciendo el Padre Amort, por qué la persona jamás sufre daños físicos a pesar de que escupe pedazos gruesos y cortantes de vidrio, objetos metálicos, etc. Junto a todo esto, algo clave es lo que algunos llaman fenomenología psíquica demoníaca, así por ejemplo expresión de Balducci, y otros personalidad demoníaca. Se trata de un conjunto de elementos psíquicos ahora que parecen manifestar una segunda personalidad semejante a los casos patológicos donde hay desdoblamiento psíquico, pero totalmente diversa de la personalidad del sujeto en cuestión y caracterizada esta segunda personalidad por una peculiar malignidad y aversión por lo sagrado. En los casos de enfermedad mental en que nos enfrentamos a una doble personalidad patológica, y también en la sugestión, en la autosugestión y en la simulación, dice el padre Rodevik, en el estado de trance sale a luz solamente lo que ya existe en el subconsciente de la persona. En el caso patológico, esta segunda personalidad, a pesar de ser distinta de la que tiene ordinariamente, sin embargo, toma los elementos que están en el subconsciente de la persona. Por eso, cuando se trata de una falsa posesión, ¿no?, sino que se trata de una patología donde la persona se cree poseída, la imagen demoníaca que expresa en esos momentos de trance, esa imagen del demonio, ¿no?, no es más que la reproducción de ideas y conceptos populares, expresa lo que él ha visto en películas, lo que él ha escuchado, lo que el paciente imagina que es el diablo y nada más. En cambio, en la verdadera posesión, la segunda personalidad suele manifestar más de lo que está en el subconsciente natural de la persona. Por ejemplo, una persona de conocimientos religiosos simples podría sorprendernos manifestando altos razonamientos teológicos. La segunda personalidad, tal como la encontramos en el caso de la verdadera posesión, dice textualmente Rodevik, está llena de vida y de espíritu, llena de pasión y de dinámica. Un enemigo capaz de odio implacable y dotado de una voluntad firmemente dirigida hacia el objetivo. Un adversario lleno de astucia y de engaño. Es completamente dueña de sí misma, con una fuerte autoconciencia y libre de sentimiento de inferioridad, que por otro lado sabe bien lo que puede, así como sus límites. Está en neto contraste con la personalidad poseída, que conoce no solamente en singulares estratos, como ocurre a menudo en la esquizofrenia, sino también profundamente, con la cual hace lo que quiere. Se añade otra característica, dice: esta segunda personalidad puede entrometerse en cualquier momento, sin preparación, cuando ella quiere. Debemos añadir que esto es en general, ¿no? Pero que el exorcista, ¿no?, ante el exorcista, esta segunda personalidad trata de ocultarse para que éste, justamente advirtiendo que está ante una personalidad maléfica, no comience a realizar las oraciones de liberación que le son propias. Por eso, precisamente el exorcismo lo que hace es obligar al demonio a manifestarse para luego poder expulsarlo mediante las oraciones litúrgicas.
Esta segunda personalidad se puede caracterizar por síntomas entre los cuales destaco los siguientes: conocimientos teológicos, tanto sobre Dios y las cosas sagradas como sobre los demonios, que son superiores, conocimientos superiores a los de la persona poseída, o al menos no reductibles al conocimiento búlgaro popular que ésta puede tener. Por el contrario, a menudo son extremadamente precisos y sobre todo correspondientes a los datos bíblicos. En segundo lugar, una psicología maligna, es decir, el modo de razonar, la actitud ante la vida humana y las realidades temporales, es tal cual correspondería a una personalidad siniestra. En las actas de algunos exorcismos se trasluce incluso una lógica en el razonamiento maligno y una capacidad de diálogo más o menos coherente, lo que no ocurre en muchas enfermedades en las que el enfermo salta de un tópico a otro sin hilación o responde incoherentemente a las preguntas de quienes lo interrogan. Y en tercer lugar, la percepción y aversión a lo sagrado, aun cuando no ha tenido previo conocimiento del carácter sagrado de dichos objetos. Por ejemplo, a veces le han ofrecido un vaso de agua que ocultamente y a veces solo con el pensamiento el exorcista bendijo, y la persona puede percibir de que es algo sagrado y decidir empezar a gritar que esto lo está quemando. Y a veces cuando él se le ofrece después, en un momento posterior, otro vaso de agua, o le echan agua que no está bendecida, pero diciéndole que es agua bendecida, y la persona no reacciona. O sea, ha sido capaz de percibir lo que está consagrado de lo que no está consagrado, de lo que es sagrado o bendecido, de lo que no es bendecido o no es sagrado, ¿no? Lo mismo ocurre con medallas benditas y no benditas, con hostias verdaderas y hostias falsas. Esa percepción evidentemente muestra que ahí estamos ante otra cosa. Primero, la capacidad de percepción de lo sagrado, de discernimiento entre lo sagrado y lo no sagrado, y en segundo lugar, la aversión de lo sagrado, la aversión particular, ¿no?, ante lo que ha sido consagrado o bendecido. Y por último, entonces, ahora sí, con todo este bagaje podemos pasar a delimitar lo que postulaba esta charla. ¿Cuál es la intervención o qué se espera de los médicos y profesionales de la salud cuando son convocados para dar su parecer o dar una opinión al respecto de estos casos, ¿no? Como podemos observar, el tema es muy amplio y muy complicado. De aquí que para hacer un debido discernimiento y excluir que no estemos ante un caso de una persona meramente enferma, sea necesario a veces la ayuda de algunos peritos auxiliares, ¿no? ¿De qué tipo es justamente esta ayuda que puede ofrecer el perito? El ritual de los exorcismos anota una cualidad importante que estos deben revestir. Dice, con tal de que tengan sentido de las cosas espirituales. Observemos que no dice que sea necesario que sean católicos, aunque sea convenientísimo. Lo que de ellos sí se debería esperar es un dictamen honesto y acomodado a sus conocimientos. Pero cuando nosotros estamos ante un científico que es materialista, es decir, que reduce toda la realidad a la sola materia, por más honesto que sea, no podrá abstraerse de sus falsos condicionamientos. Si un médico está convencido de que no hay alma espiritual y reduce la libertad, la abolición y el pensamiento a meras funciones eléctricas cerebrales o procesos químicos, se verá obligado a encuadrar todo fenómeno que le sea desconocido como un efecto de la materia. A lo sumo, como dijimos al principio, etiquetará las cosas creyendo que las está explicando, ¿no? Pero esto es anticientífico. Por eso es que el documento dice, no hace falta que tenga fe, pero sí por lo menos que perciba, ¿no?, lo que es espiritual, ¿no?, que sea consciente de que existe algo que no se reduce a la materia, ¿no?, que no se reduce a la materia, si no, no podría entonces dar un parecer ni siquiera científico. Entre las cualidades óptimas que deberían tener, entonces, además de esta que dije que es esencial, otras son deseables pero no necesarias. Bueno, esas que son óptimas, deseables, además de esa competencia profesional específica que debe tener, si es convocado es para eso, deberían conocer la fe cristiana, las dinámicas espirituales, antropológicas y religiosas, etc. No digo que las compartan, ni que practiquen la religión,
sino que la conozcan para que sepan de qué están hablando cuando están hablando, ¿no? El padre Amort decía sobre esta relación con los peritos, dice, siempre pido un diagnóstico médico. Si la persona no estuvo antes en el médico, no lo exorcizo. Porque cuando uno tiene un mal, lo normal es que sea un mal natural. Que se trate de un mal maléfico es una rara excepción. Por eso, primero quiero ver el diagnóstico médico. Luego, en base a él, si hay síntomas sospechosos verdaderamente fuertes, hago el exorcismo. Y los primeros exorcismos, el objetivo de ellos es preferentemente diagnóstico. Es decir, en los primeros exorcismos se terminará de confirmar si realmente estamos ante un caso de posesión o no. Esto lo dice en el libro Entrevista con Tosati, ¿no? Tosati, Amort, inquiesta sul demonio, publicado en el año 2005, investigación sobre el demonio. En otro lugar dice, en caso de enfermedades y en particular de males psíquicos, el recurso a los médicos es la primera cosa que hay que hacer. Recurrir al exorcista es la excepción, a la que se recurre solo en presencia de síntomas del todo particulares. Esto lo dice en su obrita Exorcistas y Psiquiatras. Y añade allí mismo, no es necesario que el psiquiatra sea creyente, ni siquiera es necesario que crea en la existencia del demonio. Basta que sepa reconocer los límites de su ciencia. El exorcista debe respetar el campo médico, no es su función el meterse en ese campo. Pero Marquardt, un gran teólogo y demonólogo de primera mitad del siglo XX, decía que lo que el exorcista debe hacer es ver si el diagnóstico que ha dado el médico resuelve enteramente o solo parcialmente el caso que está tratando, ¿no? Porque eso es lo que le dará después pie a él para poder actuar con lo suyo específico. De la intervención del médico, psicólogo o psiquiatra son muy valiosas para el exorcista dos aportes, son muy valiosos dos aportes. Primero, si el que éste diga si cree haber encuadrado el caso en un diagnóstico patológico, ¿no? Si lo cree poder encuadrarlo en un diagnóstico patológico bien preciso, el hecho, aquí lo importante es el hecho de ver si los fármacos prescritos o el tratamiento indicado para justamente ese encuadre que ha hecho, si ha producido o no la solución prevista por la ciencia. Si no producen efecto después de un tiempo prudencial de tratamiento o de farmacología o de tratamiento psicoterapéutico, ¿no? O incluso después de varios tratamientos diversos, después de que uno no da efecto, bueno, probemos con este otro, si después de todo esto no producen ningún efecto positivo, o al revés, como ocurre a veces, producen todo lo contrario de lo que esperaba la ciencia, ya para el exorcista esto es un buen aporte. Porque indica entonces que la ciencia no está explicando el caso, ¿no? Incluso cuando la ciencia crea que lo está explicando, de hecho no se ven resultados después de un tiempo en el cual ya tendría que darlos. Por lo menos en este caso, cuando las cosas se han dado así, el exorcista puede proceder a los exorcismos de forma prudente. Porque lo que el exorcista necesita saber de parte del psicólogo es si es prudente que él pase a hacer exorcismos o no. En definitiva es eso. Si el psicólogo dice, no, esto es un caso de tal patología, muy bien, ¿y qué se hace en esa patología? Se hace este tratamiento y aquel otro, y lo empieza a hacer y da resultado, evidentemente el psicólogo tenía razón. Pero si el psicólogo dice, esto es tal tipo de enfermedad, ¿no? ¿Y cómo se trata? Con este tratamiento, y lo hace, y eso no funciona. No, bueno, puede ser que me haya equivocado, capaz que se encuadra en este otro, ¿y qué se hace en ese otro? Tal tipo de tratamiento. Y lo hace y no pasa nada. Y el psiquiatra dice lo mismo, no, esto con tal medicación realmente esto funciona muy bien. La aplica y hace lo contrario. Bueno, evidentemente aquí yo tengo ya elementos como para decir, al menos no es imprudente que yo intente realizando un exorcismo a ver si esto sí da resultado, ¿no? Entonces esta es la primera cosa que es el primer aporte que puede hacer el psicólogo, ¿no? Cuando él busca encuadrarlo, pero eso no da resultados, ¿no? Segundo lugar, el segundo aporte importante que puede hacer es cuando el diagnóstico mismo deja abierta la puerta a otras explicaciones. Es decir, ni siquiera puede dar un diagnóstico. Porque a menudo el médico, después de haber examinado a un poseso, se queda con muy serias dudas. Y esto a veces queda expresado de alguna manera en el diagnóstico. Por ejemplo, cuando en vez de decir qué es lo que tiene, dice simplemente se sospecha de. ¿Cómo? La ciencia no sospecha, la ciencia afirma.
Si se sospecha, quiere decir que no sabe lo que tiene. O también cuando dice presenta fenómenos atípicos. Quiere decir que esos fenómenos no se encuadran dentro de lo que su ciencia lo dice. Por eso tiene que recurrir a esto. Decir fenómenos atípicos significa fenómenos que no eran los que se esperaban para este tipo de enfermedad que estoy diciendo que tiene. Por lo tanto, este tipo de diagnósticos son diagnósticos genéricos. Lo mismo cuando simplemente se dice, bueno, presenta agotamiento, estado depresivo. ¿Pero por qué? Porque eso es una cosa muy genérica. ¿Por qué no es capaz la ciencia, en este caso concreto, decirme específicamente qué enfermedad tiene y qué tratamiento habría que hacer o qué recursos farmacológicos tenemos? Cuando es así tan genérico o tan difuso, evidentemente quiere decir que la ciencia, por más buena voluntad que tenga, se siente superada. Y en este caso, de vuelta, vuelvo a insistir, el exorcista puede proceder de modo prudente a realizar lo que le compete a él, que es exorcizar, ¿no? Por lo menos hacer unos primeros exorcismos que tienen la finalidad, como decía un texto que leí ya del Padre Amort, tiene la finalidad de hacer el diagnóstico espiritual, es decir, dará ahí la pauta de si realmente estamos ante un caso de posesión o no. Es claro que la constatación de una patología, o sea, el psicólogo me puede decir, esto es tal patología, y realmente después esto puede ser científicamente comprobable. Digo que la constatación de una patología igualmente no descarta de suyo una posesión diabólica, ¿no? Porque a veces me preguntan esto, ¿puede una persona estar poseída y tener también una patología? Sí, por supuesto. Porque un enfermo mental también puede ser poseído por el demonio. O incluso el demonio podría desencadenar una patología mental si tuviera permisión de Dios. Porque la patología mental es algo de orden físico. Y dijimos que lo físico, lo corporal, es el campo de acción diabólico, siempre supuesta la permisión divina. El padre Nani dice, el demonio puede hacer sentir su presencia provocando enfermedades, parálisis e incidiando la incolumidad de la persona o su misma vida. Ahora bien, cuando estamos frente a esto, ¿no? si esto sucediera en una hipótesis, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Evidentemente, si el demonio provocara una enfermedad mental y ésta siguiera su evolución propia, la evolución propia de esa patología, remitiendo ante los fármacos y tratamientos previstos por la ciencia médica, simplemente no había forma de descubrir que se trata de una presencia diabólica, ¿no? Pero tampoco tendría sentido plantearse la posibilidad del exorcismo, porque la enfermedad habría remitido tal cual se esperaba. Por lo tanto, que el caso no se plantea. La cuestión es cuando se parecen, ¿no? Patologías, ¿no? O aparecen patologías cuya causa o desencadenante es el demonio, o patologías concomitantes con una posesión, ¿no? La consulta en estos casos que se hace al exorcista siempre viene por un plus que acompaña la enfermedad, ¿no? Ya sea, como dije antes, que la enfermedad está muy bien encuadrada por el psicólogo, pero curiosamente no remite a los tratamientos generalmente efectivos, ¿no? O reaparece cuando la ciencia ya no preveía que lo hiciera. O hay muchas otras manifestaciones que se añaden y que no explican o no se explican por esta enfermedad. El padre Amort, en la introducción que hace a la edición italiana del libro del padre Rodewijk sobre el famoso caso que él llevó adelante, como dije antes, en la década del 40 durante la Segunda Guerra Mundial, un caso que se conoce como el caso Magda, porque fue el nombre ficticio que se le puso a la persona exorcizada, cuenta en esa introducción el padre Amort que el padre Rodewijk expuso completamente el caso que él tenía frente a 50 psiquiatras y neurólogos no católicos en una clínica especializada. Al terminar su exposición, el director de la clínica resumió su parecer en pocas palabras diciendo lo siguiente: Padre, conocemos cada uno de los síntomas que usted expuso, pero no en ese contexto y en ese conjunto. Ahí tienen justamente el plus al que yo me refería antes, ¿no? Ciertamente la ciencia puede explicar, este síntoma pertenece a tal enfermedad, este y este a tal otra, pero estos no se pueden dar juntos. La ciencia no conoce un caso donde esto y esto estén al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, la consulta justamente al exorcista viene
por esta rareza particular, y ahí entonces donde comienza la obra propia de la persona especializada, ¿no? Bien. En síntesis, si bien el parecer del médico psiquiatra y quizá del psicólogo no podrá decir nunca que tal o cual caso es una posesión porque esta no es su competencia, y ningún diagnóstico de enfermedad mental podrá descartar totalmente que también haya al mismo tiempo, ya sea oculto tras un trastorno mental o no, una intervención diabólica. Sin embargo, el parecer médico es muy importante por dos cosas. Primero, porque cuando se da junto a otros elementos no explicables por la ciencia, ya permite a la autoridad religiosa competente juzgar prudente proceder a un exorcismo, o bien cuando el profesional ha intentado primero y sin éxito un tratamiento del que su experiencia le dice que tendría que haber solucionado o al menos aliviado al paciente, habiendo resultado inútil y teniendo sospecha por otros elementos de que se halla ante un fenómeno de un orden no natural. En tal caso, también se hace prudente el proceder al exorcismo si la persona interesada así lo pide o sus parientes, si la persona no puede dar su consentimiento por algún problema psiquiátrico, falta de libertad o de conciencia. Los primeros exorcismos, como ya dije antes, por lo general despejarán las dudas que han quedado, al menos en muchos casos así sucede. En ambas situaciones que acabo de enumerar, la contribución del profesional es apreciable y dan consistencia a la labor del ministro sagrado y tornan, como ya dije, prudente su actuar, que aquí es la clave, ¿no? Esto es entonces, estimados amigos, lo que en apretada síntesis y, por supuesto, dejando de lado muchos otros temas, esto es, digo, lo que puedo aportarles sobre este tema tan difícil como importante. Les estoy muy agradecido por la atención que me han prestado.